Ok, entonces, hoy corresponde estudiar bueno, continuar el estudio del Evangelio de Mateo. Nos habíamos quedado en el capítulo 11, versículo 15, así que hoy corresponde desde el 16, ¿sí? Entonces, acordémonos que el tema de los 15 versículos pasados era básicamente una afirmación, ¿no? Yehoshua era Mashiach y Juan era aquel que estaba profetizado que había de venir para aplanar el camino antes de que él venga, ¿sí? Básicamente eso. Sí, la confesión más fuerte es que Yehoshua es Mashiach y no hay que esperar a otro, ¿sí? Y que Juan es menor que Mashiach, porque Mashiach es Dios, Juan no, básicamente es eso, ¿sí? Y pues aquí comienzo a hacer una digamos, una, ¿qué se diría? Un razonamiento, si ustedes quieren, respecto o más bien dicho, una reflexión respecto de quienes estarían escuchando. Y aquí vamos, quisiera más o menos dejar algún punteado, ¿sí? Respecto de cómo podríamos entender la palabra generación, ¿sí? Cómo podemos entenderlo, la palabra generación en la Biblia, ¿sí? Que me parece importante en este tema. Sí, así que si Dios nos permite, podemos, ojalá terminar hoy el capítulo 11 y si no, alcanzar por lo menos hasta el 24, ¿sí? Así que como de costumbre vamos a comenzar leyendo y dice así, pero, ¿a qué compararé esta generación? Dice, es semejante a los niños, a los muchachos, que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, nos endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se había arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, a tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sidón para Tiro y para Sidón, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vale, entonces, acordémonos más del tema central. El tema central aquí es confesar o la confesión de que Yehoshua es Dios, de que Él es Mashiach y por ende Él es Dios. ¿Sí? Y ahora, viene un pequeño problema, porque pocos recibieron ese mensaje como debería haberse recibido, como Dios nos permitió recibirlo ahora. Así que comienza hablando y diciendo, bueno, a la final, esta generación que no conoció a Juan, que lo que diría arriba el versículo 15, en la que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Entonces esta generación no tendría oídos para oír, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, pero ¿qué pasa con esta generación, con estas personas? Entonces aquí, como les decía, quisiera al menos dejar un punteado, una pequeña dirección, una directriz respecto de cómo podríamos entender, de acuerdo al contexto también, la palabra generación o el concepto de generación. ¿Sí? Entonces, por generación normalmente se entiende el conjunto de personas que han nacido en determinada época, en un rango de tiempo, ¿no? La generación de los 80 y de pronto si somos un poco más acuciosos en eso, pues las generaciones actuales, o sea, las que viven actualmente, las que conviven actualmente, son los famosos millennials, los generación Z, los etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese tipo de generación, o sea, generación es un conjunto de personas que comparten algunas características debido a la época en la que nacieron y vivieron y crecieron, ¿sí? Básicamente es eso. Actualmente, pero aquí no sé, me parece que no está utilizada la palabra generación en ese sentido, ¿sí? Porque más bien hace referencia, la palabra generación hace mucho sentido con las ciudades a las que se refiere. Entonces, fíjense ustedes, ¿a qué comparar esta generación? Y dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti Capernaum. Entonces, parecería que en este contexto al menos habría que ver otros, pero al menos en este contexto, cuando se habla de generación, está hablando de ciudades. Y cuando está hablando de ciudades, acordémonos, no se habla de los habitantes, de cada uno de los habitantes, sino más bien de los líderes, del liderazgo de las ciudades. ¿Sí? Es como cuando hablan hablar de Quito, de Madrid, de Bogotá en general,
no se está hablando tanto a los habitantes, sino más bien a un concepto más generalizado, que por lo general suele estar representado por sus autoridades, etcétera, ¿no? Los mandatarios. Básicamente es eso. Entonces, de manera sencilla, digamos, cuando veamos aquí generación, es como decir, ¿a qué comparo esta gente, estos líderes, digamos? Porque sí, a ver, también hay otro razonamiento de fondo, digamos. Si los líderes tienen cierto, digamos, nivel de formación, educación, etcétera, se espera que por lo menos la gente vaya por ese mismo rumbo, digamos. O sea, como decir, los líderes son los más rescatables dentro de una sociedad, por así decirlo. Son los más representativos, son los que deberían llevar la posta, etcétera. Pero, ¿qué pasa si ni los líderes están dando el ancho? ¿Sí? Entonces, por ese lado va y dice, bueno, en lugar de generación, digamos ciudad, o digamos este liderazgo, si ustedes quieren, las autoridades, etcétera, ¿no? Entonces dice, ¿más a qué compararé esta generación? Entiéndase, ¿no? Y aquí pone un ejemplo que parecería contradictorio, pero ahora vamos a ver. Dice, es semejante a unos muchachos, o a los niños, literalmente dice a los niños, ¿sí? A los niños que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos y no bailaron, les lamentamos, ¿no? Y no lamentaron. Le decimos que se lamenten y no se lamenten, ¿sí? Así que, ¿qué pasa? Entonces aquí parecería extraño, ¿no? Parecería extraño más que nada porque después dice, porque vino Juan que no comía ni bebía y decían, este demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y también la acusa. Entonces parecería raro, ¿sí? Parecería raro que diga esta generación, estos líderes son iguales a los muchachos que dicen una cosa, pero a la final la comparación es como que terminan criticando. Sí, pero para no hacernos lío, lo que pude ver o se puede entender, digamos, de esta comparación es que estos niños, precisamente hemos dicho, primero que comienza diciendo no muchachos, porque de pronto por muchachos entendemos más bien nosotros los jóvenes, ¿no? Los adolescentes tal vez, más bien más grandes, ¿no? Niños más grandes, no tan niños, digamos. Pero si pensamos en niños, resulta que los niños se mueven mucho por los caprichos. Sí, por lo general tienden a guiarse por sus caprichos, más que por cualquier otra cosa. Entonces, la comparación es, los niños se ponen en la plaza y quieren que los demás hagan lo que ellos hagan. Entonces, si es que ellos tocan música, quieren que los demás bailen. Si es que ellos se ponen triste o alguna cosa, quieren que los demás eh, sigan ese ritmo. Entonces, ese es el tema de la comparación con la generación, con las ciudades, con los líderes, que básicamente querían que hagan, que estén a su voluntad, digamos, de su capricho. Entonces, si estaban alegres, que todos canten. Si estaban tristes, que todos estén tristes. Esto en el fondo vamos a ver más adelante, que se complementa con lo del versículo 25 en adelante, y tiene que ver básicamente con la interpretación de la ley y con la aplicación de la misma. Porque, imagínense ustedes, si un líder de la época decía, tal versículo, entiéndase así, o en tal fiesta, hágase de tal manera, entonces toda la gente lo iba a hacer, ¿sí? Y pobre de aquel que no lo haga. No sé si me explico. Por eso es que viene Juan y viene después del Señor Jesús a hacer algo distinto a lo que ellos querían, más que lo que decía la palabra, y les comenzaron a acusar, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que también es interesante cómo a estos líderes, a pesar de todo, el Señor nos está diciendo, en el fondo, no se apuren de que les critiquen, de que les digan un montón de cosas, porque en el fondo hay que comprenderles como que si fueran niños, en el buen sentido de la palabra, digamos, no por inmaduros. Ahí está, en otra versión dice niñitos, ¿no? Los niñitos. Entonces, en el sentido de inmadurez, de inconstancia, de que quieren que esté al capricho de ellos, ¿sí? Y si ustedes se fijan, si un niño de pronto no se tiene el cuidado para educarle bien, y a veces me he dado cuenta que a veces la educación actual promueve eso, como que procurar la libertad del guau, así y todo, ¿no? Así, pero un poco bastante flojo, digamos, ¿no? Entonces se crea o se educa bastante, o más bien dicho, puede crearse niños muy caprichosos, o sea, niños sin límites. Niños sin límites, lo que vulgarmente o normalmente se suele decir niños malcriados, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, en el fondo lo que estoy diciendo es, esta generación es caprichosa, y por generación estos líderes que tienen ahora son caprichosos. Son caprichosos más que celosos de la palabra, viven por caprichos, por así decirlo. O sea, llegó al punto en el que llegaron a caprichos. O sea, si no me gusta, a mí no me gusta y a todo el mundo tiene que no gustar, ¿sí?
Y si a mí me encanta algo, si a mí me parece bien, entonces a todo el mundo tiene que gustarle. ¿Ya? Entonces, básicamente esa es la actitud que está, digamos, describiendo aquí el Evangelio de Juan y a través de las palabras del Señor Jesús, del Señor Jesús, quiero decir, ¿no? Dice, esta generación, estos líderes son como unos niños. Y cuando están alegres quieren que todo el mundo esté alegre. Cuando están tristes quieren que todo el mundo esté triste. Pero vino Juan, uno que no comía ni bebía, o sea, no le seguía la tónica, y le dicen, no, 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 este no es de los nuestros, este tiene demonio, este es otra cosa. Y después vino el Hijo del Hombre, perdón, que comía y bebía y se sentaba, que come y bebe, y dicen, no, este es comedor y bebedor. Entonces, básicamente eso describe el tema de un niño, de un muchacho, de alguien inmaduro, digamos, de alguien inconstante y que no se mueve tanto por lo que dice la palabra, sino por sus propias conveniencias, si fuera el caso incluso, ¿sí? Y aquí vale la pena verle, de pronto si tenemos en algunas otras versiones sería buenísimo, la parte final del 19, ¿sí? Aquí en mi versión, la Reina Valera, que creo que es la que manejamos todos, dice no, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Sí, así que de pronto sería bueno que veamos cómo dicen alguna otra versión. Sí, por ahí creo que Jiménez suele tener otra versión, hermana Lorita, de pronto Anita también tiene alguna otra versión. Sí, en la parte final Dice del versículo. el Gracias. 19, Sí, por más favor, la la parte final. sabiduría es aprobada por sus hijos. Traducen parecido, ¿no? La sabiduría es aprobada por sus hijos, ¿ok? El jubileo. Después, ¿alguna otra versión? ¿Cómo se dice? De todos modos, la sabiduría queda probada justa por sus obras. Ah, miren ustedes. Queda aprobada justa por sus obras. Dime. Mira, dice, pero la sabiduría se acredita por sus propios resultados. Ahí está. Miren, está diferente, ¿no? De pronto, ¿alguna otra versión? La parte final del 19. Yo Mándalo. tengo, amén, gracias, buenas noches. Dice, mm, pero la sabiduría se demuestra por las acciones que produce. Ahí está. Fíjense ustedes. Entonces, aquí precisamente me di cuenta de eso. En nuestras Biblias, en la Reina Valera va a decir, pero la sabiduría, ¿cómo dice? Es justificada por sus hijos, lo cual es muy extraño. Lo cual es muy extraño, ¿sí? Es bastante extraño, ¿sí? Pero es diferente cuando dice, pero la sabiduría es justificada, como ponen algunas versiones, es declarada justa, ¿sí? Es declarada justa por sus obras. Y es distinto, ¿sí? Más bien dicho, si no me equivoco, ¿sí? La versión que dice por sus obras, en los manuscritos, digamos, los que se tienen a la mano, los que se han encontrado, es la más común y la que pone hijos es la menos común, ¿sí? O sea, debería más bien preferirse leer por sus obras. Eso no descarta, y vale la pena decirlo, en otros manuscritos, pero por así decirlo, de menor importancia, sí se pone sus hijos, ¿ya? Pero no es lo mayoritario, ¿sí? Así que más bien nos quedamos con lo mayoritario que debería decir, pero la justicia, perdón, la sabiduría se justifica o es justificada por sus obras, ¿sí? Y ahí viene preciso el tema, porque si entendemos que la sabiduría es de Joshua, la sabiduría, las obras de Yehoshua son justificadas, como he dicho, el propio Yehoshua es justificado, es declarado justo, es declarado correcto, quiere decir ahí recto, ¿no? Por las obras. ¿Y por qué? Porque aquí precisamente estaba declarándose, o en el fondo lo que están diciendo el Señor es que estos líderes que actuaban en base a sus caprichos o con base en sus caprichos, en sus convicciones, en sus anhelos, en sus ideales, lo que sea, pero propios suyos, digamos, como si fueran niños, eh, en últimas lo que estaban haciendo era declarando que Yehoshua y además Juan el Bautista no eran los propios. ¿Sí me explico? Pero, en todo caso, porque aquí en el fondo hay una pregunta, por así decirlo, hay un tema. Y es algo que el judaísmo hasta ahora, por ejemplo, por eso no reconoce y no lo va a poder hacer, reconocer a Yehoshua como Dios, como Mashiach, por una sencilla razón, que los sabios de esa época y demás convinieron, ¿no?, en que el Mashiach sea nombrado por el Sanedrín, ¿ya? O sea, sea reconocido por el Sanedrín o por alguna autoridad de aquí, ¿sí? Por eso es que ha habido muchos Mashiach, ¿sí?, a lo largo de la historia, porque el requisito era que una autoridad del pueblo le diga, este es, ¿ya? Entonces, la pregunta que está aquí subyaciendo es muy importante para nosotros, porque dirían, y por eso también
suelen decir los judíos, ¿no? ¿Por qué Jesús no es Mashiach o no es del Mesías? Ah, simple, porque el Sanedrín nunca lo reconoció. Entonces, claro, pero esa es una trampita que ellos mismos se pusieron. Pero si vamos a la palabra, resulta que ¿quién es la que tiene que revelar o decir este es? Pues la propia palabra, por así decirlo. Y es lo que está diciendo. Por último, como diría en Juan, si no me creen a mí, crean a las obras. Porque las obras dan testimonio de que esto es cierto. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, cuando dice la sabiduría, es como decir, pero Yehoshua, la verdad de estas cosas, es justificada, es declarada recta, correcta, ¿sí? Por las obras, no tanto por sus hijos, por las obras de la sabiduría, ¿entiendes? ¿Sí? Y dice, entonces comenzó, aquí ponen en la Reina Valera, a reconvenir, ¿sí? Pero entiéndase más bien a denunciar, como a hacer una declaración pública, como a dejar un testimonio, dejar algo asentado, ¿sí? Entonces dice, entonces comenzó a reconvenir, sabemos, a denunciar, digamos, a dejar testimonio, a dejar sentado, respecto de las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo. Y aquí acordémonos que el ministerio del Señor Jesús comienza precisamente al norte de la tierra de Israel, ¿sí? Comienza siendo bautizado en el Jordán al norte, por Juan el Bautista en Betábara y todo lo demás, y comienza su ministerio alrededor del mar de Galilea, que es en donde van a estar estas ciudades que va a mencionar aquí. Tanto Corazín, Betsaida y Capernaum son ciudades que son vecinas, ¿sí? Alrededor del mar de Galilea, ¿sí? O el mar del Kineret, que como también se le conoce. Y llama mucho la atención porque son de estas ciudades que principalmente comenzó haciendo sus milagros. Y de hecho de estas ciudades fue de donde llamó a varios de sus discípulos, cuando les encontró pescando y todo aquello, a Juan, a Juan, a Pedro y a los demás. Y algunos otros los encontró precisamente pescando en estas ciudades. Sí, entonces dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, entre paréntesis, Tiro y Sidón eran ciudades de la época, pero que estaban en otra región, eran ciudades del norte, más del norte, lo que ahora es Líbano. Sí, al norte de la tierra de Israel estaban estas ciudades que básicamente no tenían mayor relación con el pueblo de Israel, eran como decir unas ciudades paganas, gentiles, ¿sí? Por decir algo, ¿sí? Es decir, que no tenían ninguna relación con el pueblo, ni nada, no sabían nada de Torá, ni les interesaba tampoco. Sí, entonces dice, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Entonces fíjense ustedes, aquí precisamente se ve el tema de Tiro y Sidón, digamos de las ciudades, y por eso me pareció y me parece un buen punto de partida, decir que cuando se habla de las ciudades, de la generación, se está hablando también o principalmente de las autoridades, de los líderes de la época, ¿sí? Porque si no sonaría raro, digamos que se refiere a que no está mal tampoco, pero digamos que se refiere como a la totalidad o a los pobladores como tal. Más bien se refiere a, si se quiere, al liderazgo, a las autoridades, como también si se quiere a la ideología, al pensamiento que se tenía ahí, ¿sí? Entonces dice, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, que no eran ciudades del pueblo, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces, ¿por qué con estas ciudades? Porque fueron de las primeras ciudades que comenzaron a ver los milagros o donde el Señor comenzó a hacer sus milagros, tanto de llamamiento de discípulos, como sanidades, ciegos, paralíticos, etcétera. Y pues básicamente la consecuencia es fácil, ¿sí? Y lo propio dice de Capernaum, ¿sí? Que dice que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si Sodoma, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y aquí en estas consecuencias, digamos de esto de que en el día del juicio será más tolerable el castigo para tales ciudades que para las que deberían haber sido, que deberían haber sido las que recibieron el mensaje. Hay subyacen muchas cosas y no quisiera de pronto hacerme mucho lío y de pronto hacerlo más sintético al respecto, ¿sí? Entonces, cuando dice, bueno, digamos, la primera idea está bastante sencilla, ¿no? Es decir, es más tolerable, por así decirlo, o es más tolerable en aquel día, como si era en última instancia, ¿sí? En última instancia, es más, digamos, más tolerable que alguien, digamos, digamos que nunca conoció al Señor, ¿sí? Digamos, es más entendible, digamos, ¿no? Es más entendible
una persona que nunca entendió al Señor, que se comporte de la manera como se comporta, que alguien que sabiendo o debiendo saber del Señor se comporte de una manera contraria a la Torah. Básicamente está diciendo, ¿sí? Otra vez repito esto. Es más comprensible, por así decirlo, punto uno, es más comprensible que una persona que no conoce nada del Señor, que no conoce nada de las cosas, sea pecadora, por así decirlo, sea condenable, ¿sí? Sea condenable, a que una persona que debiendo conocer al Señor, se comporta de una manera contraria a lo que él mismo dice. Ese es un poco más condenable, ¿sí? Ese es el principio general. Lo que dicen, ¿no? Porque si en Tiro y en Sidón o si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que hicieron ustedes, por lo tanto el castigo en aquel día será más tolerable, ¿sí? Lo segundo, que es un poco más a futuro, ¿no es cierto? Lo que nos está hablando es precisamente del día del juicio, que ya sabemos a lo que se refiere, aquel día en el que el Señor abrirá los libros, que nos relata Apocalipsis y todo lo demás, y que nos da una pista de cómo también será el juicio en aquella época, ¿sí? Y aquí precisamente nos permite darnos cuenta o anticiparnos o digamos tener alguna pista de que en aquel momento el juicio o el castigo, más que nada la sentencia, será de una manera un poco más gradual, si se quiere. Sí, será de una manera un poco más gradual dependiendo de las cosas. Y esto suena bastante justo en principio, ¿sí? Porque no es lo mismo, por así decirlo, lo que básicamente está diciendo el Señor es, si en principio todos están bajo pecado porque no me reconocieron y demás, pero es más tolerable, digamos, o es más, sí, es más tolerable la sentencia para aquellos que nunca conocieron que para aquellos que conocieron y no aceptaron y no les hizo clic, digamos. Sí, básicamente es eso. Y lo otro que llama mucho la atención es esta referencia de nuevo a Sodoma, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, esta referencia ya se hizo en el capítulo 10, versículo 25, que básicamente era también de que hay de esa ciudad cuando no reciba uno de los discípulos. No sé si ustedes recuerdan. Sí, eso está en el capítulo 10, 25. Entonces, básicamente lo mismo. Dice, si es que alguien no recibe el mensaje, sacudan el polvo y salgan, porque en el día del juicio más tolerable será el castigo para Sodoma que para aquella ciudad o para aquella aldea. ¿Sí? Entonces, me llama mucho la atención esa comparación con Sodoma y con estas Tiro y Sidón, y precisamente con estas ciudades que quedan alrededor del mar de Galilea. Porque geográficamente hablando, algo hay ahí, no lo logro conectar muy bien todavía, pero estas ciudades que dicen Corazín, Betsaida y Capernaum quedan alrededor del mar de Galilea. Pero resulta que el mar de Galilea, si ustedes recuerdan, está unido por el río Jordán, que de ahí nace el río Jordán hacia abajo, y conecta con el mar Muerto. Y según se dice la tradición, en el alrededor del mar Muerto eran donde estaban precisamente las ciudades, porque fueron 7 ciudades las que se destruyeron junto con Sodoma y Gomorra. Entonces llama mucho la atención ese paralelismo entre Sodoma y las ciudades que se destruyeron. O sea, algo hay entre las ciudades que están alrededor de un mar y que conectan con el río Jordán. Algo hay, ¿sí? No lo sé muy bien, pero hay algo hay y digo, más que nada les comparto la inquietud para que también lo meditemos. ¿Sí? Entonces, creo que básicamente es eso. En resumen, ¿sí? En resumen, esta generación, es decir, ¿a qué comparó a los líderes de esa época? Sí, a los líderes de esa época y de esas ciudades en específico, a unas personas que no reconocían que lo que hacía y quién era el Señor Yahushua era lo correcto, basados en sus propias convicciones, de sus propios intereses. ¿Sí? Básicamente eso. Y que como consecuencia de aquello, en el día del juicio, pues el castigo, digamos, la sentencia será un poco más fuerte por ese preciso hecho. ¿Sí? Quizá tenemos alguna pregunta antes de continuar. ¿Sí? De pronto alguien por ahí, ¿no? No, ok. Entonces creo que podemos continuar, ¿sí? El versículo 25 al 30, entonces. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado.
todas las cosas me fueron todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os daré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vale, entonces fíjense ustedes, no sé si también nos pasa esto, pero por lo general tenía muy presente o había escuchado mucho este versículo de venid a mí los que están descargados y cansados, y llevad mi carga, porque mi yugo es ligero y liviana mi carga, y os haré descansar, etcétera, pero no lo había tomado en consideración con el contexto. Y fíjense ustedes que el contexto es bastante aclarador. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hablando? Sí, en principio, si bien, a ver, entre paréntesis, si bien este versículo y estos versículos se aplican precisamente a todas esas circunstancias en donde una persona ha llegado a un nivel de, que hoy llamamos, ¿no?, de estrés, de sentirse abrumado por cualquier circunstancia, trabajos, problemas, deudas, lo que sea, pues el versículo se aplica, vengan a mí y yo les daré descansar, se aplica, pero resulta que aquí en el contexto se ve más bien a qué se está refiriendo y a qué se aplica con un poco más de sentido. Y lo primero es que se aplica precisamente dentro del contexto de autoridades que no acatan la palabra. Y creo que muchos de nosotros podemos dar razón de eso, que a veces creo yo que es más tolerable que, digamos así, que un impío nos explote, o que nuestros jefes nos exploten, o que nuestros profesores sean unos déspotas, a que dentro de la congregación, dentro de donde debería estarse haciendo bien las cosas, se cometan las mismas, digamos, errores, por decirlo menos, ¿sí? Entonces, llama mucho la atención eso precisamente. Entonces, llama ahí, como les decía, la atención este sentido de cómo se puede entender dentro del contexto sin descartar lo que es. Por lo general se suele hablar respecto de este versículo, ¿no es cierto?, que se refiere más bien a esta existencia, digamos, de un liderazgo, de ciertas autoridades que de alguna otra manera desconocen la autoridad propia de la palabra y más bien se basan o se fundamentan en sus propias convicciones, en sus propios anhelos, en sus propios objetivos, en sus propios caprichos, por decirlo de manera general. ¿Sí? Y vamos a repasar, si les parece bien, en estos minutos que nos quedan, algunos conceptitos. ¿Sí? Entonces, aquí, por lo general, cualquiera de nosotros podría decir o surgirnos la duda, en principio, de que otra vez estamos viendo clarito al menos dos personas, ¿no? Porque dice el Padre y el Hijo, y de pronto hasta en nuestras Biblias nos ponen en mayúsculas y todo. Entonces, si venimos con una fuerte, digamos, experiencia en torno a lo que es la Trinidad y todo aquello, entonces clarito está aquí. Entonces, clarito está ahí, clarito dice el Padre, clarito dice el Hijo, clarito vemos al menos dos. Entonces, ¿cómo se explica esto? Y aquí la respuesta es a la vez fácil y sencilla. Y creo que para nosotros es más fácil por todo el recorrido que el Señor nos ha permitido tener. Y la respuesta fácil, la respuesta corta es: no pensemos en personas, sino pensemos en conceptos. ¿Sí? No pensemos en personas, sino pensemos en títulos, si ustedes quieren. ¿Vale? Porque hemos aprendido, y vale la pena siempre recordar, que cuando la Biblia hable de Padre, Hijo, de cosas por el estilo, no están hablando de personas, de jerarquías, están hablando de conceptos, y en última son títulos. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, por último, más dicho, para comenzar este versículo 25, cuando dice, no, te alabo, ahí vale la pena hacer un alto, porque es una de esas palabras que por lo general se suelen utilizar como en un concepto muy, muy espiritual, no sé, de alabar, como cerrar los ojos, te alabo, Señor, alguna cosa por el estilo, pero no es otra cosa que confesar, te confieso, ¿sí? Hacer una confesión pública, si se quiere. Sí, te confieso, más que te alabo, tal vez, porque también a veces cuando hablamos de alabar, por lo general solo o primordialmente se lo relaciona con la música, ¿no? Entonces, para que no lo relacionemos con la música únicamente, ¿sí? Que también se alaba o se confiesa a través de una canción, ¿sí? Una melodía. Pero para que ampliemos el concepto, cuando hablemos de alabar, pensemos en principio en confesar, ¿sí? De hecho, para que veamos cómo se articula todo esto, en hebreo, la palabra
toda, ¿sí? La palabra toda, que también es, le traducen como gracias, ¿sí? O dar gracias o agradecer, viene de la misma raíz, confesar. Porque en el fondo, ¿qué es dar gracias? Es reconocer que alguien me ayudó, que alguien me favoreció, o que me tuvo compasión, alguna cosa. Sí, así que gracias, o el dar gracias, el agradecer, el alabar, está en el fondo relacionado con el confesar. Sí, con el confesar. Y más que nada, si somos más digamos, técnicos, es confesar las maravillas del Señor, es confesar la grandeza del Señor, las maravillas del Señor, eso básicamente. Sí, de hecho, de ahí viene el nombre de Yehuda. Sí, es Yehuda, de ahí viene, ¿sí? Es decir, confesaré allá, confesaré, ¿sí? Vale. Entonces, cuando dice te alabo, no pensemos de pronto que estaba haciendo alguna canción o alguna cosa por el estilo, obligatoriamente, sino que más bien te confieso, te reconozco, ¿sí? Y aquí dice Padre. Entonces, cuando vemos la palabra Padre, no pensemos en la persona. Y por lo general, cuando pensamos en esto de que cuando Jesús está diciendo Padre, Hijo, etcétera, está refiriéndose a, no sé, a un viejito en el cielo, sentado en el trono, con barbas blancas, no sé, alguna cosa por el estilo, ¿no? Padre, entendamos un concepto, un título, y Padre en este contexto está haciendo referencia a lo que diría luego en Juan, ¿sí? Que es aquello que refleja la plenitud de Dios, ¿sí? El Padre es la fuente, la plenitud de Dios, todo lo que se ha revelado y lo que no se ha revelado, principalmente lo que no se ha revelado, como una fuente, digamos, ¿sí? Básicamente eso es, una fuente. Te alabo, oh Abba, sí, te alabo, Abba. Y ahí dice, Adón, o diría, Adón Hashamay Be'aretz, ¿no? Señor o dueño, ¿sí? Dueño del cielo y de la tierra. ¿Sí? Y esto es importantísimo porque si ustedes quisieran, o si quisiéramos, un concepto chiquitito que al menos nos da una idea de lo que significa Abba, el Padre, deberíamos ver esto, Señor del cielo y de la tierra. ¿Sí? Entiendas, Señor del cielo, lo que no se ha revelado. Señor de la tierra, lo que se ha revelado. ¿Qué tal eso? Entonces cuando dice, te alabo, oh Padre, que bueno, ¿qué es el Padre? Pues el Padre es lo que engloba el Señor de la tierra, del cielo y Señor de la tierra. Así de sencillo. Miren que la misma palabra nos va diciendo las cosas como significa, ¿sí? Y no estamos pensando en personas, ¿sí? Una vez más, no pensemos en personas, en papá, hijo, ¿no? Porque después de eso llevó a pensar en siglos posteriores, ¿no? Si tiene un padre y hay un hijo, entonces, ¿quién es la madre? Cosas por el estilo que salen ya de la lógica bíblica, ¿no? Una vez más, cuando pensemos en padre, pensemos en un título, en un atributo del Señor. Así que, ¿qué es del Padre? En principio, lo que dice aquí mismo, es Señor del cielo y de la tierra. Señor del cielo, ¿qué está en el cielo? Lo que ningún ojo humano ha visto. Así que es lo que no se ha revelado. ¿Y qué es la tierra? Pues lo que el Señor ha revelado. Sí, así que el Padre está haciendo referencia a Dios en su plenitud, porque contiene tanto lo del cielo, lo que no se ha revelado, como lo de la tierra, que es aquello que Dios ha revelado a través de su palabra, la Torá, etc. ¿Sí? Y dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y una vez más, fíjense, los sabios y los entendidos hacen concordancia con las ciudades y hacen concordancia con la palabra generación. ¿Sí? Entonces es como si dijera, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, de las ciudades, de esta generación, y las revelaste a los niños. ¿Sí? Y fíjense ustedes aquí cómo el Señor hace un juego con la palabra niños, no con el concepto al menos de niño. Al principio, al comienzo de estos versículos que vimos, del 16, a los líderes de la época les llamó niños, pero por su caprichería, ¿no? Por sus caprichos, no sé, por su forma de querer conversar con sus cosas, ¿no? Sí, digamos, por sus anhelos, etcétera, ¿no? Pero aquí en cambio les llaman niños, ¿sí? En función de como contraposición al sabio, el entendido, en el sentido de que el niño está aprendiendo, ¿sí? El niño no sabe algunas cosas, el niño es ingenuo, es inocente por ese sentido, es alguien que no ha tenido mucho estudio, por así decirlo, ¿sí? Entonces fíjense ustedes cómo hay que entender también algunas palabras de acuerdo al contexto, ¿sí? También nos sirve para eso. Y dice, sí, oh Padre, ya sabemos lo que significa, ¿no? Oh Abba, ¿sí? Porque así te complació. O sea, eso es lo que te complació. Porque también hay una cosa, y esto es una cosa que está también en el fondo, y que a veces en la experiencia cristiana también se ve. Y alguna vez me acuerdo que yo en algún momento conocí a algún chico, algún chico
que claro, venía de una iglesia un poco, digamos, de un sector rural, y por ahí en alguna reunión le conocí, y claro, él tenía un anhelo de estudiar la palabra y todo, y en esa época lo que se conocía eran los institutos, el que usted quiera, sí, los institutos, y él decía, pero yo no tengo plata, así que no voy a poder estudiar. Y me frustraba un poco en esa época, como decir, pero ¿cómo vas a decir semejante cosa, no? O sea, como que pensar que solo en los institutos bíblicos o solo en determinada institución se puede estudiar o aprender la Biblia, y como que si no voy allá no aprendo, ¿no? Entonces, eso no es un pensamiento tan adecuado. Diferente es que sí es verdad, hay muchas instituciones, muchos lugares en donde se aprende, pero no son los únicos, y no es la única y digamos, válida forma de aprender o de que Dios se revele. Porque en últimas, lo que está diciendo es que al Señor le agrada a quienes Él escoge, a los niños, no a los sabios. Y llama muchísimo la atención, ustedes se ponen de pronto de una manera bastante objetiva, si se quiere, por utilizar el verbo, a evaluar las instituciones académicas que hay en torno al cristianismo y demás, resulta que caen también en esto, caen en personas de sabios y entendidos, pero que hacen eso, o sea, no sé, multiplican en títulos, en un montón de publicaciones, de libros, de cosas, pero a la final las cosas importantes, digamos, no las conocen, ¿sí? Y llama mucho la atención, tal vez han tenido alguna experiencia por el estilo. En todo caso, nosotros sintámonos felices de que hemos sido considerados de esos niños a quienes el Señor nos ha sido revelado, ¿sí? Tanto en su rol de Abba como de hijo. Ahora vamos a ver, ¿sí? Entonces dice, sí, Padre, porque así te agrada. Es decir, sí, Abba, sí, Señor de los cielos y de la tierra, ¿sí? Así te agrada. Porque, dice, todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Hijo reconoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquí es una cosa que se parece un champús, ¿no? Que parece un trabalenguas, ¿no? Entonces dice, primero, todas las cosas me fueron entregadas por mi Abba, entiéndase, por mi fuente, ¿sí? Por mi fuente. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquí llama mucho la atención que se juega en torno al verbo conocer, ¿sí? Pero llama la atención porque el verbo conocer viene del griego gnosis, ¿no? ¿Sí? Que nos puede sonar, ¿sí? De ahí viene conocer, ¿sí? De gnosis, de conocer, ¿sí? Pero ahí está con una partícula antes que es epi, ¿sí? Y es como, más bien, en lugar de conocer, sería como reconocer, ¿sí? Y miren ustedes que para que veamos cómo el traductor a veces se hace lío también con estos verbos, resulta que al final, en el versículo 27, ¿sí? En el versículo 27, cuando dice, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, es la misma palabra que antes he puesto como conocer, ¿sí? Revelar, es la misma palabra, es la misma. Entonces, más que revelar, entiéndase más bien reconocer. O sea, no solo conocer, sino más bien reconocer. Y podamos intentar una lectura con el verbo reconocer, ¿sí? Entonces dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Eso qué quiere decir? Ahí va. ¿Esto qué quiere decir? Nadie conoce al Hijo, es decir, nadie reconoce, es decir, nadie identifica, ¿sí? Al Hijo, sino el Padre, ¿sí? Ni al Padre reconoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera hacer reconocer, si se quiere. Vale. En últimas, ¿qué es lo que está diciendo en todo este trabalenguas? El Padre y el Hijo es lo mismo, es lo que está diciendo, punto 1. El Padre y el Hijo son dos caras de lo mismo, ¿sí? Porque también esto es muy interesante. Cuando pensemos, si ustedes quisieran o quisiéramos entender alguna cosa del Señor, hay que pensar en ustedes saben lo que es ¿cómo es? Un poliedrio, un poliedrio, ¿sí? Piensen en un cubo, ¿ya? Un cubo, ¿cuántas caras tiene? 6, ¿no? Sí, acuérdense de un lado que tiene 6 lados, ¿ya? Ahora, imagínense que una de estas figuras que tiene más lados, ¿sí? Y ahí viene el dodecaedro, etcétera, ¿no? Que se acuerdan que nos hacían armar en el colegio, en la escuela, estos que eran como prismas, ¿no? Que se hacían como unas bolitas, pero con lados, ¿ya? Cuando pensemos en el Señor, cuando estudiemos al Señor o leamos alguna palabra, alguna parte de la palabra que decir en torno al Señor, etcétera, pensemos que estamos viendo una cara de un cuerpo geométrico que tiene muchas más,
Sí, por eso en un lado se va a decir Dios es misericordioso, pero por otro lado dice Dios es fuego consumidor. Y por otro lado dice Dios es la verdad, pero por otro lado también dice y Dios es, qué sé yo, Dios es santo, Dios es santificador, etcétera. Entonces, cualquiera diría, bueno, pero ¿qué mismo es? O Dios es santo, o Dios es justificador, o Dios es la justicia, o Dios, ¿qué mismo? Pues no, no es que o es lo uno o es lo otro. Son caras del mismo cuerpo, por así decirlo. ¿Sí? Imagínense una caja, qué sé yo, por así decirlo. Es como que si yo lo veo de aquí, pues esto me da una información de esta caja, pero si lo miro del otro lado, si lo miro del otro lado, si lo del otro lado, del otro lado, etcétera. Ya. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, cuando pensemos una vez más en el Padre y el Hijo, es como que si estuviéramos viendo al mismo objeto, pero de un lado. Entonces, si yo veo esta cara, es como decir, todo lo que me habla del Señor en este lugar, si lo veo desde esta perspectiva, pues esto se llama hijo. Pero si lo veo el mismo objeto desde acá, esto se llama padre. Pero son dos aspectos de un mismo cuerpo. ¿Sí? Son dos aspectos del mismo cuerpo. Por eso dice, nadie conoce al hijo sino el padre. ¿Ya? Y nadie reconoce al Padre, sino el Hijo, porque es que están en el mismo cuerpo, son dos partes de lo mismo, ¿sí? Sí se entiende. Entonces no pensemos otra vez más en personas, ¿no? Porque por lo general se suele hacer ahí como una prueba de paternidad, ¿no? De que, a ver, ¿quién conoce a mi papá? Pues, o ¿quién reconoce al padre? Pues solo el hijo, o sea, están pensando en términos de familia, ¿no? De un juicio de paternidad, ¿no? De, ¿quién es mi papá? Pues bueno, ¿quién reconoce? Pues solo el guagua. Entonces, no, no pensemos en eso, no pensemos en un juicio de paternidad, en un ADN, no pensemos en eso. Pensemos una vez más en que el padre o el hijo son títulos, son características, son aspectos del Señor y que se deben entender, como les había dicho, como que si fueran caras de una misma figura, ¿sí? Y que el hijo y el padre son dos que están bastante ligadas y que son, si se quiere, como se suele decir, codependientes, ¿no? Lo que está diciendo aquí. Nadie reconoce, es decir, nadie puede confesar al padre si no ha sido primero confesado el hijo, y al revés, nadie puede confesar al hijo si no confiesa al padre, ¿sí? Y aquí nos da una cosa muy interesante, que el hijo es el que tiene la complacencia de revelar al padre, ¿sí? El hijo. Entonces, ahí vamos viendo, que es básicamente lo que diría en Juan 3:16. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí, y Él es el Hijo. ¿Sí? Ahora, una vez más, si el Padre habíamos dicho que la figura, el concepto de Padre, la cara, ¿no? La cara llamada Padre, hace referencia a eso, a la plenitud de Dios, a lo revelado en el cielo, a lo que está en el cielo, a lo revelado en la tierra, pues el Hijo hace referencia mayormente a lo último, a lo revelado en la tierra, ¿sí? A lo que diría Colosenses, que es la versión, ¿cómo se dice? Anonadada, ¿no? O sea, suprimida, por así decirlo, minimizada del Señor, pero que conservaba todas sus atribuciones, todas sus características, ¿no? Básicamente eso es del Hijo. Entonces, eso es algo muy, muy simpático, ¿sí? Muy simpático y que también nos da una llave y digamos, un seguro en ese sentido para saber que estamos en el camino correcto. ¿Por qué? Porque dada la interpretación, dadas las investigaciones, dadas un montón de cosas, dadas las supuestas revelaciones y todo lo demás, muchos afirmarán una de las dos cosas, ¿sí? Muchos afirmarán que conocen al Padre, como decir, yo conozco a Dios, yo conozco a, no sé, a la deidad, al ser supremo y cosas por el estilo, pero resulta que terminan negando a Mashiach, ¿sí? Terminan negando al propio Señor Jesús, ¿sí? Y por otro lado, hay quienes ponen mucho énfasis o todo el énfasis en el Señor Yehoshua, ¿sí? Pero como humano, digamos, como en forma humana, y no van más allá, a ver que hay algo más, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Entonces, ese es el seguro que nosotros tenemos, ¿sí? Que nosotros, ¿por qué podemos decir que hemos sido conocidos del Padre, de la plenitud de la deidad? Ah, porque primero nos ha sido revelado el Hijo, ¿sí? Y porque el Hijo, o sea, Yehoshua, nos ha permitido o ha visto bueno, complaciente para él el que conozcamos o tengamos acceso a Abba. Sí, no sé si me hice un lío, pero básicamente es eso. ¿Sí?
Básicamente es eso. No sé si inicia un lío, si inicia un lío, por favor, dígame, ¿sí? Vale, entonces miren, por eso dice, ¿no? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y claro, porque en la época, y resulta que cuando cualquier persona, tanto en la época como ahora, y seguramente eso podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Cuando cualquier persona se aleja de esto, o sea, de esta cadena, digamos, de reconocer a Abba mediante el Hijo, ¿no es cierto? Pues resulta que las cosas se ponen complicadas ya en la vida práctica, ¿sí? Y claro, como el tema es que se encuentra en la Biblia una armonía cuando se conoce esto de Yehoshua y todo lo demás, ¿sí? Todo aquello, pues la Torah y su forma práctica de entenderlo se vuelve una ayuda para nuestra vida, ¿sí? En lugar de volverse una carga o una cosa súper complicada que nadie sabe qué mismo hacer, ¿sí? Entonces, por eso el Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descansar. ¿Descansar de qué? ¿Trabajados en qué? Pues en esa forma tan complicada de interpretar, de poner a la final a vivirla a las personas, ¿sí? Porque en últimas, toda enseñanza, toda interpretación de la Biblia tiene siempre una implicación vivencial en la vida cotidiana, ¿sí? Todo eso tiene una implicación en la vida cotidiana. Y si es que una interpretación, una enseñanza parte de un capricho o de alguna cuestión que vaya en contra de la escritura, como las que acabamos de ver, resulta que al final la vida se va a hacer muy tortuosa. Y tal vez eso lo hemos visto de alguna otra manera nosotros mismos, ¿no? Que por estar de pronto en un entorno, ya no les digo trabajo, ni escuela, ni colegio, ni nada, sino más bien o principalmente en un entorno que debería ser sano, que debería ser agradable, que debería ser deleitoso, por venir de estos digamos, de errores, estas cuestiones que más bien perjudican, pues se hace la convivencia, se hace tortuosa, se hace complicada. Y claro, cuando hay esos temas, ¿no es cierto?, en donde debería no haberlos, pues el Señor le dice, vean, mejor vengan acá y acá yo les enseño cómo mismo es, ¿sí? Y por eso les dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y resulta que el yugo es un sinónimo de la Torah, ¿sí? En mi yugo es la Torah, porque el yugo es lo que se le pone al buey para que camine en un determinado sentido y haga la obra de manera correcta. Sí, porque el yugo no solo le da dirección, sino que además le pone la dirección para que haga el trabajo de abrir la tierra, de arar la tierra, en la dirección que el agricultor o el dueño del terreno desea. ¿Sí? Así que fíjense ustedes, lo que en última instancia está diciendo es, mi yugo, es decir, mi Torah, y bajo esto ustedes van a poder hacer su trabajo de manera adecuada, ¿sí? Es decir, que si no se acepta, digamos, o si no se comprende esto de que Yehoshua es del Señor, de que Yehoshua es Mashiach, ¿sí? De que Yehoshua es digamos, es Abba, en otras palabras, ¿sí? Lo que va a generar en últimas es que se haga el trabajo como que si fuera un arado, ¿no? Pero que se haga por cualquier lado, ¿sí? O que se haga de acuerdo a la voluntad de cualquier otro, o que se haga una cosa, un yugo se torne un poco complicado, que no cuadre bien, alguna cosa por el estilo. Entonces, cuando se habla de yugo, precisamente se habla de la Torah y que eso implica un trabajo, ¿sí? Que eso implica un trabajo y una dirección a donde caminar, ¿sí? Y un trabajo bien hecho, ¿sí? Y dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Y hallaréis descanso para vuestras gargantas, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que está diciendo el Señor Jesús, en última instancia, si de pronto todo lo anterior fue complicado, lo que está diciendo es, vean, si es que en algún lugar la enseñanza, la interpretación, los líderes, las autoridades que deberían hacer o pretender que la vida sea fácil, que sea llevadera a través de la Torah y a través del comprender que Yehoshua es del Señor, no lo hacen, vean, van a estar cansados, van a hastiarse, van a estar molestos, van a estar así insatisfechos, digamos, ¿ya? Entonces lo que le está diciendo es, vengan acá y vean la vida, vean la Torah a través de las enseñanzas de Yehoshua, porque ahí la cosa se hace fácil. Ahí el vivir, más que la interpretación, más que la teología, más que la escatología, más que cualquier otra de esas cosas, la vida, el diario vivir, se hace fácil. Más que fácil, se hace llevadero, se hace viable, si ustedes quieren, ¿ya? Y ahí es cuando se tiene descanso, reposo, ¿sí? Una restauración para vuestras gargantas, ¿vale? Y ahí dice, porque mi yugo es fácil. Y ya habíamos visto, ¿se acuerdan que cuando hablemos de fácil, no entendamos de una cosa así como que, a ver, ¿cuánto es 1 más 1? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sino más bien hablemos de viable, es decir, algo que sea llevadero, ¿sí? Porque ¿qué es algo fácil? Algo que es viable, más que nada. Entonces,
No entendamos otra vez más lo fácil como algo, no sé, insignificante o de pronto algo así como que muy ligero, muy, no sé, como, no sé, como irrelevante. Ah, esto es fácil, ¿no? Sino como viable, ¿sí? Porque mi yugo es viable, ¿sí? Es posible, por así decirlo, y ligera mi carga. Y la carga precisamente tiene que ver más bien ya con el tema eh, de la práctica, en pocas palabras, ¿sí? El yugo es lo que pone la directriz para caminar y la carga ya es el resultado de eso, ¿sí? Y ligera mi carga. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, si pudiéramos resumir en una frase más o menos larga, no, más o menos corta, más bien dicho, todo lo que ha dicho el capítulo 11 se podría resumir al menos en estos puntos. Uno, Yehoshua es Mashiach y no hay que esperar a otro. Dos, ¿por qué sabemos esto? Porque con Juan se cumplió o fue el encargado de llevar a cabo la profecía que estaba prevista respecto de que él aplane, aliste el camino al Señor. Tercero, Juan no era mayor que Mashiach, porque él era un simple humano, Mashiach es Dios. ¿Sí? Tercero, la generación, los líderes, perdón, cuarto, la generación, entiéndase, los líderes, las autoridades, la jerarquía de la época, pues no iba a reconocerlo. ¿Por qué? Porque partían de una actitud de niño, infantil si se quiere, que era basado en sus caprichos, ¿sí? Y que el señor Quinto, el Señor no se fundamentó, no se adecuó obligatoriamente a esos parámetros, por lo que iba a ser declarado como que ese no es, ¿sí? Como que era falso. Por lo tanto, esa declaración o ese reconocimiento de que Yehoshua es Dios iba a estar sexto, supeditado a Dios mismo y a su palabra, ¿sí? Y que como resultado de eso, quienes vayan, séptimo, quienes acudan, digamos, sean acogidos dentro de este entendimiento, iban a tener reposo en su vida práctica, ¿sí? Porque iban a entender todo lo anterior, ¿sí? Entonces, en última instancia, si pudiéramos decir, resumir, creo que podemos resumir todo esto que acabamos de decir en 7 frases, pues en una sola. El que confiesa que Yehoshua es Dios, tiene descanso y tiene una vida práctica, tiene una vida viable. Si quisiéramos resumirla todo. Si confesamos que Yehoshua es Dios, es Mashiach, pues nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestro diario caminar, va a ser viable. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Y si quisiéramos complicarnos un poco más en la fundamentación de eso, pues ya lo dijimos. ¿Sí? Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, comentario al respecto. Y creo que podemos quedar hasta ahí para la siguiente semana continuar con el capítulo 12. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, comentario. Toda la Biblia. Sí, sí, precisamente. De pronto no se escuchó muy bien desde el principio. Mi mamá me había preguntado precisamente de que cuando se habla de yugo, hemos dicho de la Torah, y claro, vale la pena para aclararlo, ¿no? Cuando digamos Torah, en principio sí es del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero ya ahora nosotros sabemos que Torah es un sinónimo de toda la palabra, básicamente. Porque acuérdense que Yehoshua mismo dijo, y mis mandamientos no son míos, son los del Padre, son los de siempre. Así que cuando hablemos y cuando también en este contexto conversemos y en nuestro diario conversar también hablemos de Torah, sepamos entre nosotros, claro está, que hablamos como de Torah como un sinónimo de la Biblia, como nosotros digamos, de la palabra, etcétera, ¿sí? Y esto es bueno tenerlo también, digamos, en mente, ¿saben? Porque por lo general, digo, esto debería ser bueno trabajarlo entre quienes tengan este concepto, ¿sí? Porque por lo general cuando se habla de Torah se entiende una u otra cosa. Y me ha pasado, y seguramente a algunos de ustedes también. Cuando se dice estoy estudiando la Torah, muchos entienden que, no sé, estoy dándole un énfasis profundo al Pentateuco y a los mandamientos, al qué hacer, al qué no hacer, a los procedimientos judiciales y a eso. Pero claro, por eso hay que contextualizar el uso, porque no todos entendemos lo mismo. En nuestro contexto, bendito Dios, podemos entender de manera sencilla que Torah es toda la palabra. Y que por eso dice, llevad mi yugo, llevad mi Torah, llevad mi directriz, mi forma de caminar, etc. Sí, pero habrá momentos en donde, en ciertas conversaciones,
que tocará decir, bueno, estoy estudiando la palabra, o estoy estudiando sí el Pentateuco, o estoy estudiando, utilizar otras palabras como para matizar de acuerdo al contexto, ¿sí? Que queda ya de acuerdo a dónde estemos. Pero si estamos hablando en nuestro círculo y decimos Torah, pues sabemos que estamos refiriendo a toda la Biblia. Es decir, es como decir, hablamos la Torah en segunda de Pedro, ¿ya? Porque acaso no es Torah eso, ¿sí? Hablamos la Torah en Mateo, hablamos la Torah en Lucas, en Timoteo, también es Torah, ¿sí? Pero si soy un judío, no. Claro, si no hay un judío, pues claro, se le hace raro. E incluso si me escucha algún otro hermano, hablamos, como decir, hablamos la ley en el Evangelio de Juan. ¿Cómo? Pero no dan. Entonces, precisamente por esas cosas, de pronto que a nosotros nos es más fácil comprender, entre nosotros podamos hablar ese lenguaje, utilizar ese lenguaje. Pero en otros contextos en donde sabemos que hay esa, digamos, esa distinción, digamos, pues habrá que utilizar las palabras que corresponden, sin hacernos mucho lío. ¿Sí? Básicamente eso. Ok. Entonces creo que no hay otra pregunta, otra inquietud. Y podemos terminar.